Segunda carta a Timoteo, capítulo 3, verso 1 en adelante. Vamos a considerar algunos versos. Voy a leer un poquito, así los amigos pueden escuchar con más plenitud de lo que vamos a hablar esta noche. Y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, porque tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Pero tú, a Timoteo le está hablando, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como lo que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas ellas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Verso 16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Puede sentarse, por favor. Aleluya. En esta noche quiero compartirle la palabra de Dios, y el tema que quiero utilizar es: el diseño está en tus manos. El diseño está en tus manos. Cuando nosotros hablamos de la palabra diseño, o el concepto de diseño, suele utilizarse en el contexto de las artes, la arquitectura, la ingeniería y otras disciplinas. El momento del diseño implica una representación mental y la posterior plasmación de dicha idea en algún formato gráfico visual para exhibir cómo será la obra que se planea realizar. El diseño, por lo tanto, puede incluir un dibujo o trazado que anticipe las características de la obra. O sea, que nosotros sabemos que los que son arquitectos pasan el tiempo dibujando, y nada más y nada menos los arquitectos plasman en un papel la idea mental que ellos tienen acerca de una vivienda o de un proyecto, sea de construcción
o sea un diseño gráfico. Los arquitectos tienen primero en su mente una idea de cómo quieren que sea lo que ellos van a edificar. Los arquitectos primero tienen una idea en su cabeza, en su mente, para ellos plasmar la idea, y luego que esté plasmada en un papel, entonces dar a conocer el diseño que ellos tienen en sus manos, para que el ingeniero reciba este plano y luego el plano sea pasado al maestro constructor y el maestro pueda construir conforme a lo que ya ha plasmado la idea del arquitecto. Entonces, si nosotros hablamos de diseño, luego que el maestro constructor recibe el plano, comienza a construir, pero no comienza a construir lo que él quiere, sino que comienza a construir conforme a lo que el arquitecto pensó en un momento determinado, aunque él no lo haya conocido. Y cuando yo te hablo de que el diseño está en tus manos, te hablo de un diseño específico que es la palabra de Dios. Dios en su mente y en su corazón planeó cómo quería que la humanidad viviera. Dios pensó en su mente y en su corazón como él quería que el ser humano pasara el tiempo de existencia en la tierra. Dios tenía plasmado en su mente cómo el hombre puede vivir conforme a lo que él quiere que viva, cómo el hombre se puede desarrollar en este mundo, en el mundo, como un hombre, como un ser humano. Y la palabra de Dios es aquel diseño el cual Dios hizo para que el hombre a través de él pueda vivir y plasmar la mente de Dios en la tierra. Si nosotros entonces analizamos esta idea, nos vamos a dar cuenta que cuando la Biblia habla verdades profundas. Cuando la Biblia expresa sus letras, expresa verdades profundas, cosas que ojo no vio y cosas que oído no escuchó, porque solamente estuvieron en la mente del Señor. Dios, cuando creó el hombre, él tenía en su mente cómo el hombre podía vivir en esta tierra y qué necesitaba para que el hombre no viviera un estilo de vida separada de Dios, para que el hombre viviera un estilo de vida conforme a lo que Dios estableció en su corazón. Desde el principio de los años, Dios ha querido tener una vida de intimidad con el ser humano. Dios ha querido tener un vínculo de amistad con el hombre, pero el hombre, a causa del pecado, ha levantado un muro divisor entre Dios y él, porque el pecado no permite que usted viva conforme a lo que Dios establece. Pero en esta noche vine a decirte que el diseño que Dios hizo para que usted pueda vivir bien conforme a lo que él establece está asequible. Se llama la Biblia, se llama la palabra de Dios. No importa cuál sea el estilo de vida que tú vives, no importa cómo esté tu casa, no importa cómo esté tu generación, si comienza a vivir conforme a lo que establece la Biblia, hay un cambio para tu casa, hay un cambio para tu familia, hay un cambio para tu entorno, incluso puede haber cambio para esta sociedad. Si nosotros analizamos lo que está aconteciendo alrededor del mundo, cómo el hombre se ha desenfrenado, cómo el ser humano vive una vida apartado de Dios, cómo el ser humano vive una vida de rebeldía, cómo el hombre vive una vida de pecado. ¿Usted sabe por qué? Es porque el hombre ha dejado de lado la palabra de Dios. El hombre ha dejado de lado el diseño que Dios dejó para establecer la familia perfecta. El hombre ha dejado de lado el diseño que Dios dejó para levantar un patrimonio familiar. Lo que Dios creó para que el matrimonio fuera estable, lo que Dios creó para que la juventud viviera una vida pulcra y de clase buena delante de Dios, el hombre lo ha dejado por un lado. Y por eso es que tenemos tantas muertes, por eso tenemos tanto adulterio, por eso tenemos tanta brujería, por eso tenemos tanta hechicería, por eso tenemos tanta borrachera, por eso tenemos tanto pleito, tanta contienda, tanta violencia en las casas, en los hogares, en las calles, porque el hombre se ha empeñado en dejar la palabra de Dios a un lado. Pero si en esta generación se levantara alguien creyendo que necesita ser dirigido por el Espíritu Santo de Dios a través de su palabra, te garantizo el cambio soñado, te garantizo el cambio deseado, porque no hay otra forma de que esta sociedad pueda funcionar si no es viviendo
conforme a lo que la palabra de Dios establece. A nivel del mundo, Satanás y sus demonios se han levantado con el único propósito de extirpar la palabra de Dios, de prohibir que se hagan cultos en la calle, de prohibir que se predique la palabra de Dios. En estos últimos tiempos, ese espíritu diabólico ha estado tocando la puerta de nuestra nación, donde quieren prohibir los cultos libres, donde quieren sacar la Biblia de las escuelas, donde ya no quiere que se le enseñe a nuestros hijos cómo se teme a Jehová. Este espíritu se ha levantado. ¿Sabe por qué? Porque a Satanás y sus demonios le interesa que tus hijos crezcan en la profundidad del pecado, porque la paga del pecado es la muerte, pero la dádiva de Cristo es vida en Cristo Jesús. Satanás se molesta cuando tú quieres vivir conforme a lo que Dios establece, porque él sabe que cuando un hombre le dice basta ya el pecado, basta ya las drogas, basta ya el adulterio, basta ya el alcoholismo, basta ya el pleito, la contienda, el chisme, y le dice que sí a Cristo, el cambio es eminente y prometedor. El diseño está en tus manos. ¿Sabes por qué tu familia está como está? Porque tú no la estás guiando conforme al diseño que Dios estableció. ¿Sabes por qué los jóvenes de esta generación están como están? Porque no están siendo instruidos en la palabra de Dios. ¿Sabes por qué los gobiernos están como están? Porque han dejado de lado la palabra de Dios y han hecho conforme a como ellos han querido. ¿Sabe por qué la sociedad está como está? Porque la sociedad, la familia que conformamos la sociedad, en la gran mayoría le complace caminar de espalda a Dios y vivir una vida de pecado. Pero cuando usted viene a la palabra de Dios y usted conoce quién es Dios y lo que Dios le promete y la garantía que hay de estabilidad en su casa, y usted le dice que sí a Cristo, el cambio viene porque viene. Sí. El texto donde leímos es un texto que llama mucho mi atención. ¿Sabe por qué llama mi atención este texto? Porque quien lo escribe es un hombre llamado el apóstol Pablo. El apóstol Pablo era un hombre con una visión clara de quién era Dios. Aunque antes él vivía una vida apartada de Dios y era un hombre violento que quería evitar que la palabra de Dios se predicara y que se difundiera. Era tanto así que el apóstol Pablo, donde quiera que él escuchaba antes de ser el apóstol, siendo Saulo de Tarso, donde él escuchaba que había cristianos predicando el evangelio, allí iba este hombre con una turba de personas para traer preso arrastrado a los evangélicos, a los cristianos que estuvieran predicando la palabra, porque él estaba defendiendo una fe, él estaba defendiendo una tradición, la cual se le había enseñado, y estaba que mataba a cualquiera que predicara el santo evangelio de Jesús. Pero luego que el apóstol, luego que Saulo de Tarso saca, dice la Biblia, que él va a buscar cartas donde los sacerdotes, para que le den el permiso de él hacer estas atrocidades. Los sacerdotes eran los líderes más poderosos de Israel, del pueblo judío. Eran la gente que gobernaban en el Sanedrín, eran la gente que consideraban las posibilidades de las cosas. Y si ellos le decían, Saulo, te puede ir, Saulo se podía ir tranquilo. Algo que llama mucho mi atención es que la gente que estaban puesta para poner el orden en la ciudad, la gente que estaban llamada a poner el orden en la nación, eran los primeros que estaban viviendo una vida apartada de Dios y de corrupción. La gente que estaban llamada a prolongarle la vida a los demás, la gente que estaba llamada a decirle a los hombres que había que vivir para Cristo, eran los primeros que estaban de acuerdo con las atrocidades que hacían en aquel entonces, cuando querían limitar el crecimiento del evangelio. Y en esta generación no es mucha la diferencia. Usted no ve a nosotros que estamos predicando en las calles, pero hay un sinnúmero de gente que están usados por el diablo, que quieren quitar que los cultos se den, que no quieren permitir que el drogadicto escuche una palabra de esperanza, que no quiere permitir, Satanás, que los matrimonios puedan vivir en paz en esta generación. Pero el diablo y sus demonios se lo vamos a chubar a Jehová, porque
Este evangelio no lo detiene nadie. Este evangelio no lo detiene nadie. Se puede detener usted. Si usted quiere, puede vivir su vida de pecado y apartarlo del diseño de Dios. Pero a Dios no lo detiene nadie. La iglesia no gana nada con que usted se arrepienta, vecino. La iglesia no tiene ningún beneficio con que usted venga a Cristo. El único beneficio es de usted, de que usted venga a Cristo. Cristo lo limpie, lo sane, lo salve y lo reintegra en la sociedad como un ente fructífero, como una persona cambiada, transformada. Gente que su familia no quiere saber de ellos por el estilo de vida que vive. Si viene a Cristo hay garantía de cambio, pero tiene que vivir conforme a la palabra de Dios. Y eso es lo que Satanás no quiere, que este sector escuche la palabra, que Puerto Plata no escuche la palabra, que República Dominicana no escuche la palabra. Pero aunque hayan 2 o 3 que no quieran predicar la palabra, alguien se va a levantar a decirte que el pecado mata, que el adulterio es muerte, que el alcoholismo es muerte, que la miseria viene a causa de vivir una vida apartada de Dios. Esta es la situación. Este hombre, el apóstol Saulo de Tarso, saliendo Saulo, respirando amenaza, dice la Biblia. Este hombre estaba respirando amenaza y salió a buscar a los hombres y las mujeres que estaban predicando el evangelio. Salió a buscarlos, pero en un momento determinado se le aparece el Cristo de la gloria y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué tú me estás persiguiendo? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? El Saulo de Tarso le pregunta: ¿quién eres, Señor? Y él le dice: yo soy Jesús, a quien tú estás persiguiendo. Escúcheme bien, él salió a buscar los hombres y las mujeres que estaban predicando, y de camino se le aparece la luz de Cristo y le dice: es a mí que tú me persigues, es conmigo tu problema, es a mí que tú me quieres limitar. ¿Qué es lo que te pasa, Saulo? Dime por qué es que tú me persigues. Y este es uno de los problemas más grandes que tenemos en este tiempo, que hay gente que creen que están persiguiendo la palabra de Dios y no saben que es al Dios de la palabra. Ellos creen que están persiguiendo a los hombres de Dios y no saben que es al Dios de los hombres que están persiguiendo. Hello, yo vine a hablar con esta comunidad para decirle que hay una esperanza en Cristo, que hay un cambio en Cristo para tu casa, para tu vida. Aunque la sociedad te discrimine, Jesucristo todavía te ama. Aunque la vida tuya está de cuadrito, Jesucristo quiere blanquear ese camino de tiniebla por el que vas caminando. Este mismo hombre, luego de haber conocido a Cristo, entonces comienza a predicar el evangelio. Comienza a sentir una pasión por el evangelio como pocos los registra la Biblia. Este hombre, con un llamado poderoso y sorprendente, de inmediato comienza a predicar el evangelio y comienza a vivir una vida para Dios. Comienza este hombre a vivir conforme a lo que la palabra establece. Y el hombre que era violento ahora es un hombre sumiso. El hombre que le gustaba pelear ahora es un hombre que obedece y es un hombre de paz. El hombre que estaba persiguiendo a los cristianos ahora es un hombre que está promoviendo lo que los cristianos estaban promoviendo. El hombre que era un hombre que no cogía esa, como decimos nosotros. Él decía: hay cristianos, vamos a buscarle, vamos a arrastrarlo. Ahora el que perseguía a los cristianos ahora está siendo perseguido a causa de predicar el mismo evangelio. Este hombre, a cualquier ciudad que él llegaba, había una manifestación de Dios poderosa. Donde quiera que el apóstol Pablo llegaba, había una manifestación de Dios tremenda. Y la gente se arrepentía, y la gente cambiaba de vida, y la gente decía: el Dios que predica Pablo es el Dios que yo quiero conocer. Porque Pablo había sido impactado y cambiado, transformado por una palabra de Cristo, por una aparición de Cristo, por una revelación del Cristo de la gloria. Cuando Pablo llegaba a aquellas ciudades, entre ellas llega a una ciudad de Éfeso. La ciudad de Éfeso era conocida como una ciudad promiscua sexualmente, una ciudad totalmente idólatra, una ciudad donde había un templo dedicado a una
diosa llamada Diana. Aquella ciudad estaba sumergida en el pecado de idolatría y por ende estaba sumergida en el pecado de religión. Estaba sumergido bajo un espíritu de religión y había una confusión tremenda en aquella ciudad. La gente creía que Diana era la diosa de la fertilidad, que Diana era que daba la oportunidad de que las mujeres pudieran parir, que Diana daba la oportunidad de que la tierra pudiera producir frutos. Aquella gente estaban totalmente confundidos y equivocados hasta que llegó un hombre con una verdad, hasta que llegó el hombre con una palabra de Dios, hasta que llegó el apóstol Pablo con el diseño que transforma la vida. Cuando el apóstol Pablo llegó a Éfeso, Éfeso sufrió una metamorfosis, sufrió un cambio, y aquella gente comenzaron a cambiar. Aquella gente idólatra, aquella gente borracha, aquella gente que en el templo de aquella diosa había 1000 prostitutas que vivían en el templo, y en los cultos que se le hacían a aquella diosa había que tener orgías sexuales, y había una depravación tremenda en aquella ciudad, había una corrupción tremenda en aquella ciudad. La gente estaba totalmente confundida, y llega el apóstol Pablo, el hombre de Dios, con una palabra diciéndole a la gente que en Cristo hay cambio, que el Cristo murió y resucitó para darnos vida. Y la gente comenzaron a cambiar, la gente comenzaron a escuchar esta palabra. Te quiero decir que no importa cómo estén los guantules, no importa cómo estén los cocos, no importa cómo esté Puerto Plata, no importa cómo estén tus hijos, no importa cómo esté tu familia, no importa cómo esté esta generación, lo importante es que hay una iglesia que se pone de pie a decirte que la brujería no es el camino, a decirte que la hechicería no es el camino, a decirte que el engaño no es el camino, que el adulterio no es la vida, que la mentira es un engaño, a decirte que la santería, la brujería, la religión, el chisme, la contienda, esa no es la vida. Una iglesia se pone de pies a decirle a este sector que Jesucristo es la única esperanza que le queda a esta generación. Mucha gente dice: yo quisiera servir a Dios, pero es que tengo demasiado pecado. Mucha gente dicen: yo quisiera ser evangélico, pero no estoy preparado. Mucha gente dice: yo quisiera servir a Cristo, pero no estoy preparado para esto. Déjame decirte que no importa que tú estés preparado o no, lo que importa es que tú te des la oportunidad de caminar conforme al diseño que es la palabra de Dios. Que tú te des la oportunidad de decirle que no al pecado y de decirle que sí a Cristo. Yo vine a hablar con gente esta noche que sabe que necesita a Dios. Yo vine a hablar con mujeres en este sector que saben que necesita que Cristo se entrone en el corazón de su matrimonio. Yo vine a hablar con jóvenes esta noche que saben que si siguen viviendo el estilo de vida que están viviendo, van a sucumbir a la muerte, como hemos visto muchos caer. Este es el tiempo de acercarse a Dios. Este es el tiempo de vivir conforme al diseño que la palabra de Dios establece. Entonces el apóstol Pablo en Éfeso levanta una iglesia, levanta una congregación, un grupo de hombres y mujeres que se apartan del pecado para vivir para Dios. Luego que el apóstol Pablo levanta esta congregación, él estaba ejerciendo el apostolado y no se quedaba estático en un solo lugar, sino que donde quiera que había una necesidad, él iba a predicar una palabra de Dios. Y en aquel escenario de Éfeso, él deja a un muchacho joven llamado Timoteo y lo deja allí en aquella ciudad, ejerciendo lo que es el pastorado. Deja a Timoteo cuidando la grey del Señor. Deja a Timoteo para que sea ejemplo de más. Deja a Timoteo para que predique el evangelio. Pero cuando él deja a Timoteo, él le dice a Timoteo: mira, Timoteo, luego de haberse ido, le envía esta carta y le dice a Timoteo, le dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿Qué fue lo que le dijo él el apóstol Pablo a Timoteo? Que en los postreros días vendrían tiempos peligrosos. Si eso fue en aquel tiempo, el apóstol Pablo le dijo que vendrían tiempos
tiempo peligroso. ¿Cuáles serán los tiempos que estamos viviendo ahora? Estamos viviendo tiempos peligrosos. Estamos viviendo tiempos de violencia. Estamos viviendo tiempos de muerte. Estamos viviendo tiempos de escasez, de miseria. Estamos viviendo tiempos donde Satanás se ha entronado en el corazón del hombre para subyugar a nuestros jóvenes, para subyugar a nuestros ancianos, para subyugar la familia, para que viva conforme al pecado y muera en pecado y sea condenado eternamente y para siempre. Este tiempo peligroso solamente puede cambiar tu familia, el diseño que Él dejó establecido. La palabra de Dios es lo único que puede darte una familia sana y salva en este tiempo. Y le sigue diciendo, porque habrá hombres amadores de sí mismos, habrá hombres ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. En estos tiempos se está viviendo esa misma calidad de vida, porque el hombre no quiere vivir conforme a lo que la palabra de Dios establece. Y le dice el apóstol en el verso 16, y le dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil. Él le está hablando a Timoteo, un muchacho que fue instruido desde joven en la palabra de Dios por sus padres. Fue instruido por su abuela en la palabra de Dios. Fue instruido y enseñado a respetar a Dios desde la niñez. Fue instruido en la palabra del evangelio para que fuera un hombre de bien en el futuro. Yo quiero hacerte una pregunta, padre de familia. ¿En qué está instruyendo a tus hijos? Quiero hacerte una pregunta, madre de familia. ¿En qué estás instruyendo a tus hijos? Timoteo fue un muchacho ejemplar porque encontró una abuela y una madre que le enseñara la palabra de Dios. Ahora yo quiero preguntarte, padre de familia, ¿en qué camino está instruyendo a tus hijos? ¿Lo está instruyendo en la prostitución? ¿Lo está instruyendo en el alcoholismo? ¿Lo está instruyendo en el tabaco? ¿Lo está instruyendo en la rebeldía? ¿O está sacando tiempo para enseñarle valores cristianos? ¿Estás sacando el tiempo para instruir a tus hijos en los valores cristianos? ¿Estás sacando tú el tiempo para instruir a tu niña en una vestimenta pulcra y que pueda agradar a Dios? ¿O le estás instruyendo a vivir como quiera? ¿O lo estás dejando que te lo instruya el diablo en la calle? Porque déjame decirte, padre de familia, que cuando tú no sacas tiempo para instruir a tus hijos por el buen camino, Satanás levanta al dueño del punto para instruírtelo en las drogas. Cuando tú no sacas tiempo, padre de familia, para instruir a tu niña, Satanás va a levantar a alguien en las calles para que te instruya en la prostitución a la edad de 13 años. ¿En qué camino le estás instruyendo? Le está enseñando que la palabra de Dios tiene valores para mantener la familia íntegra, o simple y llanamente está vagando por el mundo sin saber cuál es el norte. El diseño está en tus manos. El diseño de formar hombre de bien está en tus manos, padre de familia. El diseño de formar familia para una sociedad sana está en tus manos, madre de familia. Después, cuando tu niño o tu niña haya crecido y tenga 20 y tantos de años, aunque ande sin Cristo y sin esperanza en las calles, si hay una palabra de Dios sembrada en su corazón que dice no robará, a la hora de robar lo piensa. Si tiene una palabra de Dios sembrada en su corazón que dice honra a tu padre y a tu madre, no te va a deshonrar porque tú lo enseñaste a honrar a padre y a madre. Pero no podemos exigirle a esta generación que viva conforme a la voluntad de Dios
invertimos tiempo para enseñarle, cuando no invertimos tiempo para ir a la iglesia con ellos. El apóstol Pablo le dice a Timoteo: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para corregir. Útil para corregir. La palabra de Dios te corrige. La palabra de Dios te instruye. La palabra de Dios nos confronta. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. ¿Para qué? Para enseñar. ¿Pero para enseñar a qué? En la palabra de Dios nunca usted va a encontrar un verso bíblico que le va a decir que robe, ni que sea adúltero, ni que sea borracho, ni que sea drogadicto, ni que sea rebelde con sus padres. La palabra de Dios es útil para enseñar los valores de respeto delante de Dios. Útil para enseñar. La palabra de Dios es útil, sirve para algo. No la ignora en este tiempo tan peligroso, porque ella es útil, es digna de utilizarse para instruir a tus hijos. Útil para enseñar, útil para redarguir, útil para corregir, para instruir en justicia. Para instruir en justicia. La palabra de Dios nunca va a instruir a nuestros jóvenes a vivir una vida apartada de Dios. La palabra de Dios nunca va a instruir a nuestros hijos a vivir una vida de alcohol, una vida de rebeldía, una vida de pecado. La palabra de Dios nos enseña a respetar a Dios. Por eso es útil para instruir en justicia. ¿Por qué tenemos tanta gente practicando la injusticia? Pregúntese. ¿Por qué tenemos tanta gente practicando la injusticia? Porque no respetan la palabra de Dios. Porque no respetan los valores que Dios estableció en su palabra. Si estuviéramos caminando conforme al diseño que la palabra de Dios enseña, tuviéramos una mejor sociedad. Desde los grandes líderes más altos, desde los presidentes de las naciones, hasta el que recoge las botellas en las calles y limpia las aceras, si viviera conforme a lo que establece el diseño de Dios, tuviéramos una sociedad diferente, tuviéramos familia diferente, y por ende tuviéramos un futuro diferente. Ya le termino. Si usted le está practicando la justicia, fue porque nunca se lo enseñaron, o porque nunca está respetando lo que dice la palabra de Dios. Dice el verso 17: a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. ¿Cómo? Perfecto. Se refiere al hombre de Dios, porque el sueño de Dios es que todo hombre venga humillado delante de él. Se refiere al hombre de Dios es porque Él quiere que la humanidad completa venga humillada delante de Él, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Algo que está perfecto es algo que no le falta nada. Algo que está perfecto es algo que no ha sido violentado. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente capacitado para toda buena obra. Escuche bien, no hay forma de formar familia ni de formar jóvenes que puedan hacer buenas obras si no es instruido por el respeto a Dios. No hay forma de tener familia estable, hijos ejemplares, si no es con valores cristianos, respetando a Dios, amando a Dios, viviendo para Dios, apartándose del pecado
y viviendo conforme al diseño que Dios creó desde antes de la fundación del mundo, que es su palabra. El que vive conforme a la palabra de Dios tiene la salvación asegurada. El que vive conforme a la palabra de Dios es un ejemplo para su familia. El que vive conforme a la palabra de Dios es un ejemplo para su comunidad, para su ciudad, para su nación y para el mundo. Alguien en este sector tiene que entender que tiene que volverse a Dios y vivir conforme al diseño que Dios estableció en su palabra. Póngase de pie, vamos a hacer una oración esta noche.